Mi novio un día agarró mi celular y me dijo en broma que sabía que yo le era infiel. Yo le dije, jaja tontito, no te sabes la clave, pero dijo que probaría con mi fecha de nacimiento y si era. Ahora no me quiere devolver el celular y no sé qué hacer. Estoy escribiendo esto con el labio roto, la cara helada y medio pueblo habiéndome visto patalear como si fuera un insecto boca arriba. La policía se rió en mi cara, los niños me señalaron, y mi novio, decidió convertir mi dignidad en atracción turística de Año Nuevo. Y lo peor es que mi celular seguía prendido, brillando como una maldita burla, a batería completa. Mientras yo me deshacía en público, alguien me llamaba desde el fondo de todo. No voy a explicarles todavía por qué terminé así, pero necesito que entiendan cómo llegamos a este punto. Yo estaba en mi casa, normal, con Samuel, mi novio, el típico hombre que cree que el humor es una licencia para invadir. Agarró mi celular como si fuera suyo, con esa sonrisa de, solo estoy jugando, y me dijo en broma que sabía que yo le era infiel. Y yo, porque no soy estúpida, me reí, le dije que era un tontito, que ni siquiera se sabía la clave, como para cortarle el show sin hacerlo un drama. El problema fue que Samuel se puso creativo. Me dijo que iba a probar con mi fecha de nacimiento, como si fuera un detective de película barata. Y lo dijo tan seguro, tan tranquilo, que a mí se me encendió una alarma en el estómago. No porque hay culpa, no. Porque hay límites. Una cosa es bromear y otra es cruzar una puerta que no te corresponde. Cuando vi que sí era, que el muy descarado había adivinado, mi cuerpo se tensó completo. Le pedí que me devolviera el celular, así, con la mano extendida, como se pide algo obvio. Él se rió y lo levantó un poco más alto, jugando al niño. Me dijo que si no tenía nada que esconder, ¿por qué me desesperaba? Esa frase es el veneno preferido de los hombres, convertir su falta de respeto en tu culpa por reaccionar. Yo intenté mantenerme calmada, porque yo sé cómo son las escenas. Si gritas, eres loca. Si lloras, eres manipuladora. Si te enojas, confirmas lo que él quiere pensar. Entonces respiré, me senté, y le dije que me lo devolviera porque era mi propiedad, porque no tenía derecho, porque él mismo lo estaba llevando a algo feo. Pero Samuel ya estaba en modo castigo. Y cuando un hombre entra ahí, no escucha razones, escucha su propio ego. Pasaron horas y no me devolvía nada. Yo lo seguía, tratando de negociar como si fuera una embajadora de paz, y él con el celular en el bolsillo, moviéndose por la casa como si yo fuera la invitada y él el dueño de mis cosas. Cada vez que yo insistía, él decía que era, por tu bien. Como si yo necesitara que me supervisen. Como si él fuera una autoridad. Yo empecé a ponerme paranoica, sí, porque él no solo lo tenía, estaba disfrutando tenerlo. Lo notaba en la manera en que lo volteaba, en cómo se quedaba mirando la pantalla, en ese silencio de estoy confirmando algo. Y yo no podía quedarme mirando como tonta mientras él jugaba a juez. No me iban a quitar el control de mi vida por una bromita mal planteada. Esa tarde salimos a la plaza porque era Año Nuevo y el pueblo estaba con esa energía ridícula de nuevo comienzo, luces, música, gente con gorritos. Había un concurso de esculturas de hielo en el centro, y todo el mundo se amontonaba alrededor, como si mirar hielo fuera arte. Samuel caminaba adelante, demasiado tranquilo, y yo atrás, con una rabia contenida que me quemaba la garganta. Entonces lo vi. Literalmente lo vi. Un bloque de hielo enorme, brillante, en el centro de una escultura que tenía un corazón gigante, y el nombre al lado, Corazón Frío. Y ahí, dentro del hielo sólido, encendido, con el brillo al máximo como una lámpara, estaba mi celular. Encapsulado. Exhibido. A batería completa, como si alguien hubiera querido que yo lo viera sufrir lentamente. Me quedé tiesa. Sentí que el mundo se me iba encima. La gente se reía, señalaban el celular dentro del hielo como si fuera una ocurrencia genial. Y Samuel, al lado mío, con esa cara de, te lo mereces, me dijo que era arte, que era un mensaje, que así yo aprendía. ¿Aprender qué? Que él puede hacer lo que quiera con mis cosas si se siente ofendido. Yo me acerqué al hielo y lo primero que sentí fue la humillación. Porque no era solo mi celular. Era mi vida ahí dentro, encerrada, mientras todos alrededor miraban y comentaban. Me imaginé a Samuel contando su versión, haciéndose la víctima, el pobre novio traicionado, y a la gente aplaudiéndole el despecho como si fuera un poeta. Intenté llamar al celular desde el mío, pero claro, era el mío. Intenté pedirle a Samuel que lo sacara, que parara ya con el show, que suficiente. Él se cruzó de brazos y me dijo que si yo era tan lista, que lo sacara yo. Y ahí entendí que no era una broma, era una guerra. Yo no podía irme. No podía dejar mi celular ahí como si nada. No podía quedarme esperando a que el hielo se derrita, con el tiempo, como si el tiempo fuera gratis. Así que hice lo lógico, traté de romper el hielo. No tengo herramientas, estaba con tacones,
pero cuando estás desesperada haces lo que puedes. Y sí, usé mis tacones de aguja como si fueran martillos. Porque era mi teléfono. Mi propiedad. Mi derecho. La gente empezó a murmurar. Unos se reían, otros me miraban como si yo fuera un espectáculo aparte del hielo. Me daba igual. Yo le pegaba y le pegaba al bloque, sintiendo la vibración en los tobillos, hasta que, crack, se me rompió el tacón. No el hielo. Mi tacón. Y en ese segundo perdí el equilibrio, resbalé, y caí de boca contra el hielo. Y sí, me pasó lo peor. El labio se me pegó al bloque congelado por unos segundos eternos. Sentí la piel tirarse, el pánico, el frío metiéndose en la carne. La gente soltó carcajadas como si hubieran pagado entrada. Yo me arrancaba con cuidado, con lágrimas en los ojos, no porque, ¡ay qué vergüenza!, sino porque era un ataque directo a mi dignidad. Y Samuel se quedó mirando como si fuera un premio. Yo me levanté con la boca ardiendo y el labio rojo, y lo único que pensé fue, esto no termina así. No voy a quedar como la idiota que se pegó al hielo mientras mi novio posa de artista. Así que corrí a una tienda cercana, una de esas que venden cosas de cocina, y compré un soplete de crème brûlée. Sí, un soplete. Porque si el hielo no cedía a golpes, iba a ceder al calor. Volví a la plaza con el soplete en la mano y la gente abrió paso como si yo fuera un show nuevo. Nadie me detuvo. Nadie dijo, oye, eso es municipal. Porque a la gente le encanta ver cómo alguien se destruye. Yo apunté al hielo, con las manos temblando de rabia, y lo prendí. Al principio fue satisfactorio. Ver el hielo brillar, chisporrotear, sentir que por fin yo controlaba algo. Pero el hielo no se derritió suave, como en las películas. Hizo choque térmico. Y explotó. Literal. Fragmentos afilados salieron disparados, gente gritando, el escultor pegando un alarido, y mi celular salió volando con pedazos alrededor como metralla transparente. En ese caos, la policía apareció. Un policía con cara de aburrido, como si estuviera listo para regañar a una niña. Me preguntó qué estaba haciendo vandalizando arte público. Y yo, con el labio roto y el corazón hirviendo, le grité que Samuel había secuestrado mi propiedad y la había metido ahí, que yo solo estaba recuperando lo mío, que era absurdo que me culparan a mí por reaccionar. El policía se inclinó, y vio la pantalla. Porque el celular seguía prendido, atrapado en un pedazo de hielo más pequeño, y el fondo de pantalla o lo que estaba visible era algo íntimo. Una foto que claramente no era para ojos ajenos. Y el policía se empezó a reír. No una risita. Una risa real, abierta, de burla. Como si yo fuera un chiste ambulante. Yo sentí que me ardía la cara. Quise arrancarle el celular de las manos, decirle que eso era privado, que era abuso, que era ilegal reírse de eso, pero ahí estaba Samuel atrás, disfrutando el momento como si fuera su venganza divina. Y la gente alrededor escuchó, se acercó más. Murmullos. Risas. Miradas. Y justo cuando pensé que al menos ya lo tenía a la vista para agarrarlo y largarme, el hielo terminó de romperse y el celular resbaló. Cayó. Rebotó. Y se fue directo a una alcantarilla pluvial abierta justo debajo, como si el universo también estuviera jugando en mi contra. Yo no lo pensé. Me tiré al suelo y metí medio cuerpo en la alcantarilla para agarrarlo. Porque el celular estaba ahí, a centímetros, y yo no iba a perderlo por una tapa mal puesta. Sentí el metal frío en los antebrazos, la humedad, la gente alrededor gritando a no, como si fueran parte del teatro. Yo estiraba el brazo, estiraba más, y casi lo tocaba. Pero mi abrigo voluminoso de piel sintética se atoró. Y mis caderas. Y de pronto, ya no podía salir ni entrar. Quedé atascada. Con medio cuerpo adentro, medio cuerpo afuera, como un tapón humano. La gente se quedó en silencio, y luego estallaron las risas de nuevo. Porque claro, era el final perfecto para la historia de la loca del hielo. Y así llegamos a la medianoche. Fuegos artificiales explotando arriba, música, abrazos, brindis. Y yo, con las piernas pataleando, el trasero al aire, atrapada en una alcantarilla, mientras mi celular, al fondo, sonaba. Porque sí, Damián llamó. Y nadie podía contestar. Samuel no ayudó. Samuel sacó el celular de él mismo, se puso al lado, sonrió, y se tomó una selfie con la chica de la alcantarilla de fondo. Luego lo subió a Instagram. Como si fuera una victoria. Como si yo fuera un trofeo ridículo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, tú no estabas preocupada por tu propiedad, estabas preocupada porque te iban a descubrir. Y encima vandalizas una escultura municipal con un soplete como si fueras la protagonista de una película barata. Lo del labio pegado fue el karma firmando autógrafos. Respuesta de la OP, mira, qué fácil hablar cuando no es tu vida la que está en juego. A mí me secuestraron el celular y me humillaron públicamente, ¿y tú vienes a decirme que es karma?
No seas ridículo. Si alguien te roba algo, tú también reaccionas. Yo hice lo que cualquiera haría, recuperar lo mío. El que no entiende eso, vive en una burbuja. Usuario anónimo 2 dice, Samuel puede ser un inmaduro, pero tú te tiraste a una alcantarilla por un teléfono que claramente tenía cosas que no querías que vieran. ¿Y todavía te victimizas? La plaza entera vio tu circo de Año Nuevo. Lo único triste es que el teléfono sobrevivió y tú también. Respuesta de la OP, ¿sabes qué es triste? Que la gente como tú normaliza que un hombre agarre tus cosas y juegue con ellas como si fueran juguetes. Yo no me tiré por un teléfono, me tiré por mi privacidad, mi vida, mi control. Y sí, me voy a victimizar si quiero, porque la víctima fui yo, él me expuso. Que te rías solo demuestra lo pequeño que eres. Actualización 1. Después de que me quedé atascada, pensé que al menos alguien tendría la decencia humana de ayudarme. Pero no. El pueblo entero decidió que mi cuerpo era decoración de Año Nuevo. Había gente grabando, riéndose, incluso comentando en voz alta como si fueran jueces de un concurso. Yo escuchaba frases como, eso le pasa por loca, y, mira, mira, patalea, y cada palabra era un golpe. Samuel se paseaba alrededor como si fuera el anfitrión de un evento. No estaba nervioso, no estaba arrepentido. Me decía que si yo me calmaba, tal vez podría salir, como si el problema fuera mi actitud y no el hecho de que estaba literalmente atorada en un agujero. Me hablaba con ese tono condescendiente de, te lo dije, y yo quería arrancarle la garganta con la mirada. El policía intentó controlar la situación, pero se notaba que no le importaba. Me preguntaba cosas absurdas, como si yo hubiera planeado quedarme ahí. Me pidió mi nombre, mi dirección, y yo le grité que mi celular estaba abajo, que lo sacara primero, que eso era lo único importante. Él me dijo que no podía meterse en la alcantarilla por protocolos. Protocolos, mientras yo estaba con el trasero al aire. La gente empezó a hacer un círculo. Un círculo literal. Como si fuera espectáculo callejero. Y lo peor es que, desde mi posición, yo solo podía ver piernas y zapatos, y encima escuchaba el celular sonar abajo de mí, vibrando contra el metal. Cada vibración era una provocación. Yo sabía quién era. Damián. Y esa llamada, en ese momento, se sentía como una sentencia. Intenté moverme, empujar con los brazos, con las piernas, pero el abrigo me apretaba como una trampa. Sentía el borde de la alcantarilla presionándome las caderas. Empecé a sudar bajo el frío. El aire olía a humedad y basura. Y yo, que siempre me he visto como alguien que merece lo mejor, estaba ahí, convertida en un chiste. Entonces escuché a Samuel reírse con alguien. No sé quién era, pero escuché claramente que decía que todo esto era una lección y que, si no hubiera mentido, no estaría ahí. O sea, él ya estaba narrando su versión, pintándose como mártir, como el novio herido que tuvo que recurrir al arte. Y yo estaba inmóvil, sin poder defenderme. Cuando dieron las 12, la plaza explotó en fuegos artificiales. El ruido me retumbaba en el pecho. La gente gritaba feliz, se abrazaban, y alguien hasta me lanzó confeti encima, como si yo fuera parte del decorado. Yo sentí una rabia tan caliente que por un segundo pensé que iba a romper la alcantarilla con pura voluntad. Y ahí llegó lo mejor, el celular volvió a sonar. Esta vez más insistente. Nadie lo contestó. Nadie podía. Yo gritaba que lo agarraran, que alguien metiera una mano, que hicieran algo, pero estaban demasiado ocupados celebrando. Y Samuel solo levantó su celular y grabó mis piernas pataleando con los fuegos artificiales de fondo, como si fuera el vídeo del año. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, esto ya no es ni toxicidad, es comedia física. O sea, terminaste como corcho humano en una alcantarilla y todavía quieres que te tengan lástima. Si tu prioridad era contestarle a Damián, ya con eso dices todo. Samuel es un payaso, pero tú eres el circo completo. Respuesta de la OP, ay claro, porque según tú yo debía quedarme tranquila mientras me destruyen la vida en público. ¿Y qué tiene que ver Damián? Si me llamaba, era porque yo tenía cosas importantes que resolver, no porque tú quieras inventarte una novela. Y sí, quiero lástima si me da la gana, porque nadie debería vivir esa humillación. Reírse de eso solo te hace igual de cruel que Samuel. Usuario anónimo 2 dice, Samuel subió la selfie y tú todavía sigues enfocada en mi privacidad. Tu privacidad ya estaba en la pantalla, en manos del policía, en la plaza, en Instagram. La verdad es que te expusiste sola desde antes. Y el abrigo de piel sintética atascándote es la metáfora perfecta. Respuesta de la OP, me encanta cómo convierten todo en filosofía barata para sentirse inteligentes. Yo no me expuse sola, a mí me invadieron. A mí me quitaron mi celular. A mí me lo congelaron. ¿De verdad no entiendes la diferencia? Y si a ti te parece, metáfora, perfecto, pero yo estoy hablando de un abuso real.
Que te rías del abrigo solo confirma que no tienes ni un gramo de empatía. Actualización 2. Cuando por fin la gente se cansó de reírse y se acordó de que yo era una persona, alguien llamó a los bomberos. Pero claro, era año nuevo, había incendios reales, y lo mío era una mujer atascada, como si fuera un problema menor, un inconveniente gracioso. A mí me dijeron que tocaba esperar. Esperar, mientras mi celular estaba abajo como un tesoro enterrado, y mi novio arriba coleccionando aplausos. Yo estaba temblando, no solo de frío, sino de rabia. Samuel seguía ahí, como si fuera su escenario. La selfie ya estaba en Instagram, y yo escuchaba notificaciones en su teléfono, risas, comentarios, gente diciéndole, jajajaja genio, bien hecho, eso les pasa a las infieles. Infieles. Esa palabra flotaba alrededor de mí como un cuchillo. Y nadie sabía nada con certeza, pero igual lo disfrutaban. El policía, entre risa y risa, empezó a hablar de daños a propiedad municipal por lo del soplete. Me dijo que podían multarme, que podían detenerme por vandalismo. Yo le expliqué, una y otra vez, que Samuel había provocado esto, que él me había quitado el celular y lo había puesto en la escultura, que yo solo estaba recuperando lo mío. Pero el policía me miraba con esa cara de, sí, ajá, como si yo fuera una actriz mala improvisando. Y entonces vi al escultor, el artista del hielo, discutiendo con Samuel. El escultor estaba furioso, obviamente, porque su obra había explotado. Yo escuché que Samuel le decía que todo estaba pagado, y que era parte de la idea. Y ahí me cayó una pieza enorme. Samuel no solo me quitó el celular. Samuel lo planeó. Samuel pagó. Samuel compró mi humillación como quien compra fuegos artificiales. La gente empezó a acercarse más al borde de la alcantarilla para verme. Un tipo incluso me alumbró con la linterna del celular para ver si el teléfono estaba ahí. Como si yo fuera un animal atrapado. Yo sentía el borde lastimándome, el abrigo apretándome, mis brazos cansados. Y abajo, muy abajo, mi celular seguía prendido, como si el universo quisiera que la pantalla me siga provocando. En un momento, el celular volvió a sonar. Esta vez, el nombre que aparecía era tan evidente que hasta el policía lo alcanzó a ver desde arriba cuando alguien alumbró. Yo vi cómo se le levantaban las cejas, cómo le cambiaba la cara, y su risa se transformó en esa risa de, con razón. Y yo entendí que ya estaba etiquetada. Ya tenía sentencia social sin juicio. Yo grité que no era asunto de nadie, que sacaran el celular y punto. Pero nadie me escuchaba. Samuel aprovechó el caos para ponerse dramático, decir que él solo quería la verdad, que estaba destrozado, que no entendía por qué yo lo hacía sufrir. Y claro, la plaza entera se lo compró. Porque a la gente le encanta un hombre triste, especialmente si hay una mujer humillada al lado. Y cuando por fin llegaron los bomberos, yo pensé que al menos eso iba a terminar. Pero lo primero que hicieron fue tomar fotos, medir, hablar entre ellos como si estuvieran planeando una obra. Uno dijo que iba a ser difícil porque yo estaba atascada, por la ropa. Otro preguntó si podían cortar el abrigo. Yo casi les grité que ni se les ocurriera, porque bastante tenía ya como para encima quedar desnuda. Mientras ellos discutían, Samuel se quedó atrás, sonriendo, y yo vi su mano moverse en el celular, como si estuviera escribiendo algo. Y ahí fue cuando entendí que mi año nuevo no era solo una noche mala, era el inicio de algo mucho peor. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, no puedo con esto. O sea, tú estabas atrapada como corcho de botella y tu preocupación era que el policía viera el nombre de Damián en la pantalla. Dices, privacidad, pero se te nota el pánico de que te descubran. Y encima exiges que no te corten el abrigo. ¿En serio? Prioridades de reina del drama. Respuesta de la OP, ¿y tú qué querías? Que yo le aplauda al policía mientras se ríe de mí por una foto privada. No es pánico a que me descubran, es pánico a que un montón de desconocidos se sientan con derecho de juzgarme, grabarme y burlarse. Mi abrigo era lo único que me quedaba de dignidad en ese momento, así que sí, iba a pelearlo. Si no entiendes eso, nunca has estado acorralado de verdad. Usuario anónimo 2 dice, Samuel es un enfermo por planearte el arte del hielo, pero tú también estás actuando como si fueras una víctima inocente caída del cielo. La plaza no te etiquetó, porque sí, la dick pic en la pantalla y la llamada de Damián no se materializaron solas. Te quejas de juicio social, pero te construiste el caso tú misma. Respuesta de la OP, me encanta cómo se hacen los fiscales desde un teclado. Una pantalla mostrando algo privado no es prueba de nada más que de una invasión. Y una llamada entrante no es una confesión. Ustedes se inventan historias para justificar que se rieron de una mujer humillada en público. Samuel me secuestró el celular, lo exhibió, pagó por el show, y aún así, mágicamente, yo soy la culpable de todo. ¡Qué cómodo para ustedes! Actualización 3.
Los bomberos por fin se pusieron serios cuando se dieron cuenta de que la gente estaba bloqueando el paso y que yo ya tenía las piernas temblando del esfuerzo. Uno de ellos me habló con un tono profesional, como intentando mantenerme tranquila, y me dijo que tenían que asegurarme con una correa porque si yo me resbalaba hacia adentro, ahí sí iba a ser un problema real. Yo escuchaba, correa, corte, palanca, y me daban ganas de gritar que no era un mueble atorado, que era yo. Pero igual acepté, porque ya no tenía fuerza para seguir empujando. Sentí el tirón de la cinta en mi cintura y el frío del metal cuando pusieron una especie de soporte en el borde de la alcantarilla. Samuel seguía ahí, pero ahora con esa pose de, mírenme sufrir. Se acercó al policía y empezó a hablarle bajito, señalándome. Yo no escuchaba cada palabra, pero sí veía el teatro, él con cara de novio traicionado, el policía con esa sonrisa de chisme. Y de pronto el policía caminó hacia mí, se agachó, y me preguntó si el tal Damián era mi novio, o algo más. Yo sentí que la sangre me subía a la cabeza. Le dije que no era su asunto, que su trabajo era sacarme de ahí y dejar de reírse. El policía levantó las manos como fingiendo inocencia, pero seguía con esa risa pegada en la cara. Y entonces, como si la vida quisiera rematarme, el celular volvió a brillar en el fondo, y con la linterna de un bombero se alcanzó a ver más claro lo que estaba en la pantalla. El policía lo vio y se carcajeó de nuevo. No solo eso, se volteó hacia otro policía que acababa de llegar y le dijo algo como, mira esto, como si mi vida fuera meme oficial. Yo exploté. Le grité que estaban acosándome, que eso era abuso, que yo iba a denunciarlo. Y ahí fue cuando él cambió el tono. Me dijo que yo estaba vandalizando arte público, que había testigos, que había un escultor reclamando, y que si seguía alterada, me iba a llevar detenida por escándalo. Escándalo, yo, la que estaba literalmente atrapada en una alcantarilla, era la del escándalo. Samuel, el que pagó por exhibirme, estaba tranquilito, intacto, hasta admirado. Los bomberos lograron moverme unos centímetros con palancas, y yo sentí un dolor terrible en las caderas, como si me estuvieran separando en dos. Pero en vez de compadecerme, la gente aplaudía cada tirón como si fuera un concurso. Yo escuché a alguien decir, ya va a salir, y otro respondió, no, ojalá se quede. Ese nivel de crueldad, y todo porque un hombre decidió que yo merecía un castigo público. En medio de esa tensión, un bombero pidió espacio y gritó que todos se alejaran. La gente no se movía. Estaban demasiado entretenidos. Entonces, el bombero miró al policía como pidiendo apoyo, y el policía, con esa sonrisa, se dio la vuelta y empezó a empujar a la gente, pero lentamente, sin ganas, como si también quisiera seguir viendo. Yo ya no aguantaba. Les dije que pararan, que me dejaran respirar, que sacaran primero el celular y luego se enfocaran en mí, porque mi propiedad seguía ahí abajo. Un bombero me dijo que era imposible, que primero tenían que sacarme a mí, que el teléfono podía esperar. Y yo sentí esa impotencia otra vez, como si todo lo que me importaba no valiera nada para nadie. Ahí fue cuando Samuel hizo algo que me rompió por dentro. Se puso frente a mí, bajó el celular y me dijo, con voz suave, casi cariñosa, que todo esto se acababa si yo solo decía la verdad, que él podía parar el show si yo lo admitía. O sea, me estaba chantajeando frente a todos, usando mi humillación como palanca para arrancarme una confesión. Yo no le di ese gusto. No después de todo. Le dije que la verdad era que él era un enfermo y un abusivo, y que cuando saliera de ahí, lo iba a dejar. Y Samuel sonrió. Sonrió como si ya hubiera ganado. Y en ese segundo, el policía dio la orden de proceder, como si de verdad yo fuera el problema. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el nivel de manipulación de Samuel es asqueroso, pero tú sigues sin responder lo básico, ¿por qué había una dick pic de Damián en tu pantalla? No es, meme, es tu realidad explotándote en la cara. Y encima quieres denunciar al policía por reírse cuando tú estabas literalmente quemando una escultura con un soplete. Respuesta de la OP, ay, por favor. Ustedes creen que la vida es un tribunal y que una imagen privada les da derecho a dictar sentencia. Esa foto no era para nadie más, punto. El que la vio y se rió fue él, no yo. Y sí, voy a denunciar a un policía si me acosa y se burla en vez de hacer su trabajo. Lo del soplete fue reacción a un secuestro de propiedad. No me vengan con moralina barata. Usuario anónimo 2 dice, Samuel te estaba chantajeando, sí, pero tú también estabas jugando a controlar todo, saquen el celular primero, no corten mi abrigo, que nadie me juzgue. No te importaba tu seguridad, te importaba tu imagen. Y ahora dices que lo vas a dejar, después de que él te expuso. Eso se llama consecuencias. Respuesta de la OP, se llama instinto de supervivencia, genio. Cuando te quitan el control, lo único que te queda es aferrarte a lo que sea. Mi celular es mi vida, contactos, cuentas, fotos, todo.
Y mi abrigo era lo único que no me había arrancado esa plaza de hienas. ¿Mi seguridad? Yo estaba segura hasta que Samuel decidió hacer un show. Las consecuencias deberían ser para el que armó el circo, no para mí. Actualización 4. Los bomberos decidieron que tenían que hacerlo rápido porque yo estaba perdiendo fuerza. Me dijeron que al conteo de 3 iban a tirar con la correa y yo tenía que empujar con los brazos. Yo asentí, aunque me dolía hasta respirar. Tenía el labio hinchado, las manos raspadas, y el orgullo hecho trizas, pero no iba a quedarme ahí como trofeo de Samuel. Contaron. Tiraron. Yo empujé. Sentí como mi abrigo se comprimía, como la tela se tensaba, y por un segundo pensé que iba a salir, pero algo se trabó. Mis caderas. El borde. La maldita ropa. El bombero gritó que pararan porque si seguían, podía dislocarme. La gente hizo un decepcionado, como si el show se hubiera pausado. Samuel aprovechó ese silencio para hablar fuerte, lo suficientemente fuerte para que lo escucharan los que estaban cerca. Dijo que él solo quería su celular de vuelta, que él solo quería saber la verdad, que él no planeó que yo terminara así. Mentira. Mentira descarada. Yo lo miré y le dije que dejara de actuar, que él pagó por esa escultura, que él me metió ahí indirectamente. Y entonces el escultor, que estaba escuchando, se volteó. El escultor confirmó, delante de varios, que Samuel le había pagado para meter un celular dentro del bloque central, que le dijo que era una sorpresa para su novia. El murmullo se convirtió en gritos. Algunos empezaron a decir que eso era demasiado, otros que igual yo me lo busqué. Pero al menos, por primera vez, Samuel no era el héroe perfecto del despecho artístico. Se veía como lo que era, un tipo vengativo con dinero y tiempo. El policía se acercó a Samuel y le pidió su identificación. Samuel se puso rígido, empezó a decir que era una broma, que no era delito, que el celular era mío pero que él era mi novio y que era una dinámica de pareja. Y yo, desde la alcantarilla, grité que dinámica Miss, que eso era secuestro de propiedad. Sí, lo dije. Porque ya me daba igual sonar intensa. Estaba atrapada, me dolía todo, y mi vida estaba siendo destrozada en vivo. En medio de esa discusión, uno de los bomberos dijo que iban a tener que cortar el abrigo sí o sí. Yo protesté, pero ya no tenía energía para pelearlo. Sentí unas tijeras enormes acercarse a mi espalda, y cuando cortaron, el aire frío me golpeó la piel. La gente aplaudió como si hubieran resuelto un rompecabezas. Yo cerré los ojos de rabia, porque ese abrigo era caro, y porque era otra cosa más que me arrancaban frente a todos. Con el abrigo cortado, contaron otra vez. Tiraron. Yo empujé. Y esta vez salí de golpe, rodando hacia atrás, cayendo en el suelo mojado, con el cabello pegado a la cara, respirando como si hubiera corrido un maratón. La gente gritó y aplaudió. Alguien incluso me dijo, «Feliz año», con una sonrisa. Yo quería desaparecer. No me dieron ni 2 segundos para recomponerme. El policía se me acercó y me dijo que tenía que acompañarlo para dar declaración por el vandalismo de la escultura. Yo le dije que primero iba a recuperar mi celular, que eso era lo único que me importaba. Él me dijo que no, que eso era evidencia, ahora. Evidencia. Mi celular, mi vida, en manos de los mismos que se rieron de mí. Yo vi a Samuel intentando acercarse al policía, como queriendo controlar también eso, y el policía lo apartó. Por primera vez, Samuel no mandaba. Y esa fue la chispa que lo hizo estallar. Empezó a gritar que yo era una mentirosa, que yo lo engañaba, que él solo quería pruebas. Y en ese momento, todo el pueblo entendió lo que realmente estaba pasando. No era arte, era venganza. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, jajaja, el escultor confirmando que Samuel pagó por meterte el celular en hielo fue la única parte satisfactoria. Pero tú tampoco eres la heroína, quemaste una obra pública, te metiste a la alcantarilla y ahora estás sorprendida de que la policía te pida declaración. Bienvenida a la realidad. Respuesta de la OP, ¿realidad? Mi realidad fue que me quitaron mi celular y lo exhibieron como si fuera un trofeo. Yo reaccioné porque no me dejaron otra opción. Si tú estuvieras viendo tu vida dentro de un bloque de hielo en medio de una plaza, no me vengas a decir que te irías a tu casa a respirar profundo. La obra pública dejó de ser obra cuando la usaron para humillarme. Y sí, me voy a defender. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que al final igual te cortaron el abrigo. O sea, perdiste el celular, la dignidad, el abrigo caro y probablemente al novio. Todo por no aceptar que te atraparon. Samuel es un enfermo, pero tú eres incapaz de soltar el control aunque te esté ahogando. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión con qué? Me atraparon. Ustedes quieren una confesión para sentirse superiores. Lo que me ahogó fue el abuso, no mi control. Y sí, perdí cosas materiales por culpa de la histeria de Samuel y el circo del pueblo, no por un defecto mío. Además,
Perder a Samuel no es pérdida, es liberación. El que crea que yo debía quedarme callada y dócil, claramente disfruta ver mujeres humilladas. Actualización 5. Me subieron a una patrulla para tomar mi declaración y yo iba temblando, con una manta barata encima porque mi abrigo estaba destrozado. Desde la ventana veía la plaza alejándose, la gente volviendo a su fiesta, como si yo no hubiera sido más que un intermedio cómico antes del brindis. Y Samuel seguía ahí afuera, intentando hablar con el policía, moviendo las manos como si todavía pudiera dirigir la película. En la comisaría me sentaron en una silla de plástico y me hicieron repetir todo, que Samuel me quitó el celular, que lo desbloqueó con mi fecha de nacimiento, que no me lo quiso devolver, que pagó al escultor para congelarlo en la obra llamada Corazón Frío. Yo lo conté con calma, pero por dentro estaba hirviendo. Porque yo sabía que, aunque yo hablara perfecto, el rumor ya estaba vivo. El policía que se rió de mí antes entró después con una sonrisa que no intentaba ocultar. Me dijo que tenía en mi celular como evidencia, que lo iban a revisar por contexto del conflicto. Yo le dije que ni se le ocurriera, que eso era privado, que eso era ilegal. Él me respondió que si yo estaba tan preocupada, tal vez era porque ahí había más cosas. Y lo dijo con ese tono de insinuación barata, como si yo fuera un chisme con piernas. A esa hora, mi celular sonó otra vez. Lo escuché desde otra sala. Damián seguía llamando. Y yo sentí un vacío en el estómago, no por culpa, sino por impotencia. Porque ni siquiera podía controlar una llamada. Todo estaba en manos de otros, de Samuel, de la policía, del pueblo, del maldito algoritmo de Instagram que ya estaba tragándose mi cara. Y entonces llegó la estocada final. Un agente me mostró su celular y me dijo que necesitaba confirmar si yo era la mujer del vídeo viral de La chica de la alcantarilla. Viral. Ya no era Instagram de Samuel solamente. Ya estaba circulando. Con fuegos artificiales de fondo, mis piernas pataleando, la gente riéndose. Año nuevo. Nuevo yo. Ridícula yo. Me dijeron que, técnicamente, podían multarme por daños a propiedad municipal, pero que, por ser año nuevo y porque yo ya había pasado suficiente vergüenza, lo iban a dejar en advertencia, siempre y cuando yo firmara un papel reconociendo el incidente. O sea, querían que yo aceptara oficialmente ser la villana que vandalizó una escultura, mientras Samuel quedaba como el pobre novio que solo sospechaba. Yo firmé, ¿sabes por qué? Porque estaba agotada. Porque quería irme. Porque no iba a regalarles más horas de mi vida. Y porque yo sé elegir mis batallas. Esa noche, la batalla no era la multa, era sobrevivir al linchamiento social sin derrumbarme. Cuando por fin salí, Samuel estaba afuera. Me miró como si yo fuera una decepción. Me dijo que ya lo sabía todo, que ya tenía pruebas, que yo era una mentirosa. Yo le dije que él era un psicópata, que lo que hizo era enfermo, y que si de verdad tenía pruebas, se las metiera donde le cupieran. Samuel me enseñó su celular y ahí estaba su selfie conmigo de fondo, la publicó con un texto que decía algo como, Año nuevo, basura vieja afuera. Y los comentarios, cientos, aplaudiéndolo. Me fui caminando a casa con una manta, sin celular, sin abrigo, con el labio hinchado, escuchando fuegos artificiales como si fueran burlas. Y en la madrugada, cuando por fin pude entrar, vi que alguien me había etiquetado en un meme, mi cara sobre un dibujo de alcantarilla, con la frase, cuando quieres ocultar algo pero el universo te delata. Y sí, Damián volvió a llamar. Lo supe después, cuando recuperé el celular días más tarde con la pantalla agrietada y la carcasa llena de lodo. Había 20 llamadas perdidas. Y un mensaje que solo decía, ¿estás bien? Vi el vídeo. Ese fue el verdadero año nuevo. No fue el brindis. No fue la plaza. Fue saber que mi vida ya no era mía, que la habían convertido en contenido, y que Samuel, el hombre que decía amarme, fue el primero en darle, publicar. Comentarios de la actualización 5. Usuario anónimo 1 dice, listo, se acabó, te hicieron meme, te revisaron el teléfono, firmaste como culpable y encima el amante te escribe, vi el vídeo. Esto no es tragedia, es consecuencia en cadena. Samuel es un enfermo, sí, pero tú fuiste la gasolina. Felicidades por inaugurar el año como el chiste del pueblo. Respuesta de la OP, qué fácil decir, consecuencia, como si fuera una palabra mágica que justifica la crueldad. Ustedes celebran que una mujer sea humillada públicamente porque les da morbo. Yo sobreviví a un linchamiento y a un abuso de privacidad, pero claro, para ti soy chiste. Si eso te da alegría, mírate al espejo y pregúntate quién es el enfermo. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que sigues escribiendo como si fueras la protagonista incomprendida. Te metiste a una alcantarilla, usaste un soplete en una escultura, gritaste a la policía, y todavía dices, no me dejaron opción. Si te dejaron, la opción era no ser infiel. Ahora eres, la chica de la alcantarilla, para siempre. Ese es tu legado.
Respuesta de la OP, mi legado es que no me quebré aunque me quisieron aplastar. Tu opción es la típica moral barata de gente que cree que el castigo público es justicia. Nadie, absolutamente nadie, merece que le secuestren el celular, lo exhiban, lo usen para humillarla y encima la conviertan en meme. Si tu fantasía es que yo agache la cabeza y pida perdón al pueblo, te vas a quedar esperando. Yo no nací para complacer a jueces anónimos.